Entonces, antes de instalar el pantógrafo vamos a preparar un lugar adecuado donde colocar el pantógrafo, ya que es un equipo portátil, se puede utilizar incluso en el piso, pero si lo queremos tener en un lugar fijo, le recomendamos hacerlo de la siguiente manera, que es hacerle su mesa con base para las dos patas del riel, rejilla Irving en el área donde va a ser el corte, y la base para el plasma, que es bueno, es recomendable, nosotros recomendamos que el plasma esté en una parte alta para evitar que el cableado arrastre sobre el piso o sobre la placa que se está cortando. Vamos a probar la cortadora de plasma por sí sola para checar que funcione correctamente, y ya posteriormente la vamos a probar ya junto con el pantalón. Ahorita vamos a conectar la cortadora de plasma. De preferencia, si es de 100 amperes, utilizar calibre 8 por lo menos. Y ahorita vamos a ver cómo checar que el voltaje esté correcto. Una vez que conectamos las terminales, verificamos que el voltaje de alimentación sea el correcto. Bueno, se recomienda utilizar un multímetro para checar que el voltaje sea el indicado. Se utiliza voltaje alterno, y en caso de que la máquina sea trifásica, hacemos 3 mediciones. En este caso la máquina es a 220, el voltaje entre línea y línea debe de ser de 220 volts aproximadamente, más o menos un 10%. Las 3 mediciones las realizamos de la siguiente manera. Medimos la primera con la segunda, después la primera con la tercera, nos debe de dar igual 220 aproximadamente, y después la segunda con la tercera. Y bueno, las 3 mediciones nos deben de arrojar un voltaje de aproximadamente 220 volts. Y bueno, eso es, ahorita que está apagada la cortadora de plasma, es el voltaje que nos debe de marcar. En caso de que la máquina sea monofásica, o también se le llama bifásica, únicamente utiliza dos líneas. En ese caso únicamente se hace una medición entre línea y línea y nos debe de dar 220 volts aproximadamente. Como comentaba, el voltaje sin carga, que es el voltaje cuando la máquina no está cortando, debe de ser aproximadamente entre 200 y 230 volts. Y el voltaje con carga, que es cuando la máquina está cortando, debe de ser entre 190 y 230 volts. Hay veces que cuando los cables están muy delgados o la instalación eléctrica tiene cable muy delgado o está ya muy vieja, causa caídas de voltaje. Y hay veces que a la hora de que la máquina no está cortando nos marca un voltaje correcto, más o menos 220 volts, pero cuando se está cortando el voltaje baja, y eso puede causar que la máquina se apague o corte, o bueno, la potencia de la máquina baje mucho. Entonces por eso se recomienda checar el voltaje tanto cuando la máquina está apagada como cuando la máquina está cortando. Las caídas de voltaje se pueden deber a cable muy delgado o a terminales que no están bien. Bueno, ahora vamos a ver la presión de aire. Los filtros de aire se conectan de esta manera. Del lado izquierdo se conecta el aire que viene de la compresora, del lado derecho el aire, la manguera que va hacia la máquina. Este es el manómetro que nos indica la presión, y esta perilla con la que ajustamos la presión de aire. Ahorita tenemos calibrada a 4 megapascales, que es pues la presión recomendada. Y bueno, si el manómetro no marca esa presión, aquí con la perilla podemos ya sea bajar o subir la presión. 4 megapascales es la presión indicada. En este caso también debemos checar la presión cuando no se está cortando y la presión cuando se está cortando.
Hay veces cuando la manguera está obstruida, la presión, al momento de hacer el corte, la presión baja. Entonces por eso es importante que cuando vayamos a cortar, chequemos que la presión no baje de 4 megapascales, se debe de mantener prácticamente constante. 4 megapascales son 60 libras aproximadamente. Cuando no está cortando la máquina, la presión debe de ser de entre 60 y 100 libras de presión. Cuando está cortando, entre 40 y 60 libras de presión. Si hay menos presión, puede ocurrir lo siguiente: los consumibles duran menos, el corte es de mala calidad, es posible que la antorcha se dañe y la caída de presión a la hora de cortar puede ser causada por una manguera muy delgada, muy larga o una manguera obstruida. Y de preferencia utilizar manguera de 5 octavos o de 3/4 de grosor. También cabe señalar que independientemente del grosor que vayamos a cortar, se va a utilizar la misma presión, o sea, únicamente se regula el filtro a una presión y ya de ahí ya no se le vuelve a mover. Ahora verificamos que los consumibles vengan bien puestos, los consumibles de la antorcha, porque en ocasiones las antorchas nuevas vienen con los consumibles flojos. Entonces los vamos a apretar, pero no demasiado, nada más únicamente a donde tope, que no se vaya a dañar el cabezal de la antorcha. Así. Bueno, una vez que ya conectamos la cortadora de plasma, probamos que corte. Bueno, ya que cortó correctamente, ahora sí vamos a continuar con la instalación del panel.
vez que tenemos ya colocado el riel, el cerebro con su brazo, su canaleta y la cortadora de plasma, ya vimos que sí funciona, el control de altura que es la cajita negra, y a continuación vamos a empezar a cablear. A ver, allá. Sí. Para poder colocar la base de la antorcha, vamos a primero a encender el cerebro, únicamente conectando el cable de alimentación a 220. Entonces conectamos el cable de alimentación y el cable de 8 pines que va del brazo al cerebro. Y bajamos con la flecha que dice PG down. Y ahora colocamos el soporte de la antorcha. Pasando la antorcha. Y otra. Ahí graba la antorcha. Bueno, aquí ya colocamos la antorcha. La fijamos a la canaleta para que no se nos esté moviendo a la hora de cortar. Una vez colocada la antorcha, la fijamos con cinchos para que no se nos mueva a la hora de cortar. Y aquí en la conexión hacia la máquina, únicamente conectamos la conexión de gas. Vamos a dejar desconectadas por lo mientras la conexión de 2 pines y la del arco piloto, que es el cable rojo. Les puedo decir que igualizador. El control de altura también lo conectamos a 220 con el cable de alimentación.
Y vamos a conectar el cable de 9 pines que va hacia el cerebro. Aquí está, ahí ya se ve. A ver, ahora allá. Ahora vamos a conectar el cable de 2 y 4 pines que va del control de altura a la cortadora de plasma. Del otro lado del control de altura tenemos más conexiones. Empezamos con la que tiene el símbolo más, que está aquí etiquetada como una pinza de tierra. Entonces vamos a utilizar un cable con pinza de tierra que tiene el cable largo. La segunda viene siendo la que tiene el símbolo menos. Esa se conecta hacia la conexión de gas de la antorcha. Aquí al poner este caimán hay que evitar que pegue con la carcasa de la cortadora de plasma, únicamente debe de agarrar sobre la conexión. Ahora seguimos con la tercera conexión, que es la que dice Pilot. Esa va conectada al arco piloto de la cortadora de plasma. Y por último, la conexión que dice Nozzle, esa va hacia el arco piloto de la antorcha.
Entonces, como comentábamos, son 3 pinzas de tierra las que van aterrizadas a la placa que se va a cortar. Ya sea la placa, que es lo más recomendable, o también puede ser sobre la mesa. Vamos a ver, las 3 pinzas son una, la que va hacia el riel, otra, la que va hacia el plasma, y la tercera es la que va hacia la conexión que tiene el símbolo más en el control de altura. Ya que verifiquemos que todas las conexiones estén correctamente como se indica en el diagrama, vamos a probar el pantógrafo únicamente con el plasma apagado. Entonces encendemos el control de altura. Debe de encender el foquito del interruptor. Encendemos el cerebro. Aquí, en caso de que no encienda el cerebro, se puede deber a que viene oprimido el botón de paro de emergencia. En ese caso, pues únicamente se destraba girándolo y ya enciende. Entonces ahora vamos a probar, hacer una prueba para checar que esté correctamente instalada el cableado. Aquí el brazo lo podemos mover libremente presionando el botón de embrague. Ya movemos el brazo donde nosotros querramos. Y más acá. Y vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a presionar el botón Return Test del panel THC. Y a la hora de presionarlo, la antorcha va a bajar y va a detectar la placa. En caso de no hacerlo, debemos de estar aquí alerta para apagar el pantógrafo y no nos cause aquí algún problema. En este caso sí lo hizo. A ver, repetimos la prueba. Presionamos el botón. ¿Sí está grabando la antorcha también? Sí. A la hora de presionar el botón Return Test, la antorcha va a bajar, va a detectar la placa y va a subirse una pequeña distancia. También checamos que el pantógrafo se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y con estas pruebas pues ya podemos estar pues prácticamente seguros de que nuestro cableado está correcto. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer una prueba, pero ya con el plasma encendido. Antes de realizar la prueba, vamos a configurar dos parámetros en el menú de Setup. Entonces nos vamos en Setup, en Control, es el parámetro PeerSop, pero el que está después del símbolo de más. Ahí ese parámetro nos va a dar el tiempo de perforación en centésimas de segundo. Por ejemplo, el tiempo de perforación queremos que sea de 1 segundo, entonces le ponemos pues la cantidad 100, que son 100 centésimas de segundo. Y también vamos a configurar el tanto que se va a subir la antorcha entre corte y corte, ya que si se deja en ceros, la antorcha puede arrastrar a la hora de que se mueva de un corte a otro. Entonces, bueno, en este caso ya está configurado en 100, es igual un segundo, se refiere que va a subir la antorcha un segundo, que es pues un parámetro pues adecuado. Se le da en guardar, en save,
y nos aparece el letrero de los parámetros han sido guardados. Ahora sí nos regresamos y ya podemos abrir un programa de prueba. Aquí el pantógrafo por default ya contiene algunos dibujos que podemos cortar. Le damos en Start, en USB, en Host, y abrimos el programa que se llama 1000. Bueno, con número es el número 1000. Lo abrimos con Open y le damos en Grab para ver el dibujo. Una vez que se muestre el dibujo ya lo podemos mandar a cortar. Antes de realizar el dibujo podemos hacer una simulación para checar que no nos vayamos a salir de la placa. Le damos en Demo, que viene siendo F3, y va a simular todo el recorrido y ahí nos vamos a dar cuenta si se sale de la placa. Ahí le podemos dar pausa en cualquier momento del corte. Le podemos dar pausa con el botón rojo y nos podemos recorrer el brazo presionando el botón de embrague. Lo recorremos un poquito más hacia la izquierda y continuamos con la simulación con el botón verde. Aquí en la pantalla podemos ver que aparece un cursor que es el que va mostrando en qué parte de la figura va la antorcha, bueno, el recorrido de la antorcha. Bueno, entonces ya verificamos, ya ajustamos el brazo para que no se salga de la placa, el corte, y ahora sí ya vamos a hacer el corte pues, con el plasma encendido. Entonces encendemos el plasma y vamos a mandar a cortar únicamente presionando el botón verde. Ya tiene aire. Ya verificamos las conexiones, ya están bien puestas. La cortadora de plasma ya tiene suministro de aire. Y ya verificamos que hace el recorrido correcto el cerebro. Entonces ahora mandamos a cortar presionando el botón verde. Hasta aquí ya termina la instalación del pantógrafo. Vamos a dar una breve explicación de cómo funcionan todo el panel de botones de aquí del cerebro. Entonces empezando por acá, por ejemplo estos que son los que más se utilizan es para subir y bajar la antorcha. Estos 4 son para mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha el cerebro. Este botón es para encender y apagar el plasma. Estos botones, el de la tortuga y la liebre, son para incrementar y disminuir la velocidad de corte. Al momento de ir cortando podemos presionar el botón de tortuga, por ejemplo, si va muy rápido. Si le presionamos la tortuga va bajando la velocidad y si le presionamos la liebre va subiendo.
aquí ya lo ajustamos a la hora de ir cortando. Bueno, aquí la numeración y estos teclas de G, X, Y y F son para la programación, parte de una explicación más detallada, que por lo mientras esto prácticamente no lo vamos a utilizar. Aquí arriba en el panel THC, con el botón de Set Save, a la hora de presionarlo nos van a aparecer el parámetro A, B, C, D, E, y nos va a regresar de nuevo al menos 000. Entonces vamos a explicar para qué se utilizan estos parámetros. Primero, el botón de on-off. Si no queremos utilizar el control de altura, como por ejemplo cuando vayamos a utilizarlo con oxicorte, pues lo apagamos simplemente. Cuando vayamos a cortar con plasma, lo activamos y se debe de encender el LED indicador. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es el parámetro A. Este parámetro nos indica la altura de la antorcha de plasma. Entre mayor sea este valor, la distancia entre la boquilla y la placa va a ser mayor a la hora de ir cortando. Como referencia, un valor inicial que le podemos dar es el valor 110. Le presionamos la tecla Select, va a empezar a parpadear el dígito 1, ahí ya lo podemos modificar. Le podemos modificar 0, 1, lo vamos a dejar en 1. Le presionamos de nuevo el botón de Select, va a parpadear el número 2, le presionamos para bajarlo a 1, otra vez presionamos Select, va a empezar a parpadear el 5 y lo bajamos para dejarlo en 110. Lo guardamos presionando Set Save para guardar. Vamos a revisarnos el parámetro A. Entonces este valor lo podemos poner como valor inicial. Si vemos que nuestra antorcha va muy abajo o empieza a chocar con la placa, entonces lo aumentamos. O si vemos, por el contrario, si vemos que la antorcha va muy arriba, le ponemos un valor menor. La distancia recomendada entre la boquilla y la placa es de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Bueno, ahora vemos el parámetro B. Este parámetro nos va a dar la altura inicial, únicamente la altura inicial entre la placa y la boquilla en el momento de iniciar el corte. Igual podemos dejar un valor inicial de 50, igual que como lo hicimos en el parámetro A. Si vemos que la altura inicial es muy pequeña, pues únicamente le incrementamos este parámetro para que la antorcha suba un poco más al inicio del corte. La altura inicial depende del grosor de la placa que se vaya a cortar. Si es lámina delgada, pueden ser 1 o 2 milímetros de separación la altura inicial, pero por ejemplo si se va a cortar esta placa más gruesa, como por ejemplo de media pulgada o 3/4, pues sí ya se tendría que subir por ejemplo a 90 o 100. El parámetro C es la sensibilidad. Entre mayor sea el valor que tiene aquí, menor va a ser la sensibilidad. Como lo tenemos en 0, la sensibilidad es máxima. En este caso que la sensibilidad es máxima, nos puede causar problemas porque la antorcha podría oscilar en cualquier imperfección de la lámina. Entonces, bueno, lo recomendable es aquí ponerla, por ejemplo, en 50. Y ya si vemos que la velocidad de reacción de la antorcha es muy lenta, pues ya le podemos bajar un poco más. El parámetro D, y los parámetros E son opciones más avanzadas que prácticamente no se utilizan, pero que vienen explicadas en el manual de usuario.